tocando ya, entonces con ese himno entramos. Estamos al aire, ¿verdad? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta radiodifusora Frecuencia Popular. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo su cuidado, por toda la protección que tiene para con sus hijos y para las familias. Y nuevamente estamos aquí para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, abrir su santo libro y conocer los tiempos en los que nos ha tocado vivir y saber que Cristo viene muy pronto. Nos gozamos en esta hora porque sabemos que tenemos una gran oportunidad, tenemos libertad de poder predicar la verdad y que usted allá en su casita donde está escuchando tiene la libertad de escuchar lo que Dios quiere decirle ahora a usted, a sus hijos, a toda su familia. Reúnanse en este momento, escuchen, traigan sus santas escrituras para que juntos conozcamos cómo el Señor quiere guiar a las familias y cómo el Señor le quiere enseñar la verdad. Vamos a estudiar algo muy importante en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias precisamente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, en el sermón profético del Señor Jesucristo. En Mateo 24, los versos 32 en adelante. Pueden ustedes abrirla allí. La palabra del Señor nos dice, Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se enternecen y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Con este pensamiento de la palabra del Señor, yo les quiero invitar a que hagamos una oración para poder pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu protección y tu cuidado, por la provisión que das para el sustento a todas las familias que en este momento se enlazan a través de esta radiodifusora Frecuencia Popular desde Olmos, Perú. Sabemos la necesidad de nuestras almas y queremos hoy que todas nuestras necesidades sean suplidas conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que ayudes a tus hijos en sus problemas y en sus necesidades, en los desafíos de la vida, en las crisis que cada quien vive, en tantos problemas que hay en este planeta, en cada familia. Que tú seas, Señor, la solución hoy. Que tu presencia pueda conciliar las cosas que humanamente no podemos hacer. Rogamos, Padre, que exista perdón y exista también paz y alegría en cada seno familiar por tu presencia. Te suplicamos, Señor, que bendigas el estudio también que tenemos esta noche de tu santo libro. Queremos aprender de ti y conocer que Cristo está a las puertas, que esta esperanza
bienaventurada llene los corazones de tus hijos, los corazones de las congregaciones, de las comunidades, y entonces haya gozo en esperar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos entonces, Señor, a todos. Tómanos en tus manos divinas y guía a tu pueblo y a tus hijos hoy y siempre. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amigos, vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a tener un estudio muy importante que indudablemente debe prepararnos para estos momentos tan especiales que estamos viviendo aquí en la tierra. Momentos muy especiales que nos van a indicar que el tiempo está cerca y que el fin del mundo se acerca. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24, 33, texto que acabamos de leer, 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Estamos viviendo en la última generación de la historia de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla acerca de que no pasaría esa generación, automáticamente tenemos que entender que Él está hablando en el año 31, y si contamos de ahí al cumplimiento profético que fue el año 70, estamos hablando de alrededor de 46 años. Es lo que dura una generación. No pasará esta generación, dijo el Señor, y son 46 años que son los que están pasando allí. Lo mismo también otros eruditos mencionan que son 70 años. En fin, pero es la última generación. Es la generación final que sería protagonista de todos los acontecimientos que están enmarcando en este momento la historia y la conclusión final de la historia de este mundo. Es tan importante, queridos, que comprendamos que estamos viviendo eventos finales, los últimos días, los acontecimientos escatológicos que el Señor Jesús había predicho que sucederían antes del segundo advenimiento, antes de su segundo advenimiento. Pero debemos analizar cosas interesantes en relación a todo lo que sucede en esta época. Y el tema de esta noche se titula La generación final y el pueblo remanente. Indudablemente nosotros tenemos que ser conscientes, amigos y hermanos, que estamos viviendo en medio de un conflicto cósmico, de un conflicto final, de dos bandos, el de Cristo y el de Satanás, donde los seres humanos tenemos que tomar decisiones. Los seres humanos tenemos que considerar de qué lado estamos y con quién estamos. Y quiero aclararles de una vez en este momento, para aquellos que nos escuchan por primera vez y que han sido indiferentes a los momentos en que vive este mundo, que vayan a la Biblia, a las Escrituras, y descubran cosas interesantes en relación a que solamente hay dos puestos, dos lugares, dos bandos, Cristo, Satanás. No hay tres. Nadie puede estar en medio. Nadie puede ser neutral. La neutralidad es lo mismo que estar en contra de Cristo. Por esa razón es importante entender que nosotros, la invitación que el cielo nos hace a través de su palabra es volver al Señor, volver a las Escrituras, volver a los mandamientos y volver a las sendas antiguas que marcaron la vida de todos los fieles y de todos los personajes que tuvieron victorias en las Sagradas Escrituras. Pero estamos viviendo la última generación. Esta última generación nos muestra los acontecimientos más terribles y espantosos que sucederían precisamente antes de la segunda venida. ¿Por qué el mundo está de esta manera? Porque es el último momento que está viviendo el planeta. Y entendemos que el enemigo de las almas, quien ha puesto la cizaña y quien ha puesto la maldad y quien ha puesto la mentira, el engaño y las tinieblas, es Satanás. Apocalipsis 12 lo revela. Mateo 24 también lo dice. Tesalonicenses 2 lo menciona también el Señor.
Toda la Biblia menciona que Satanás, Lucifer, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña a todo el mundo y lo destruye. Pero el Señor ha venido aquí con su palabra, ha traído esta verdad para que nuestras vidas sean reparadas, para que nuestras vidas sean restauradas, para que nosotros tengamos la luz de la verdad y caminemos en ella de tal manera que Cristo nos identifique como suyos. No podemos rechazar a Jesús, no debemos rechazarle a Él. Amigos que nos escuchan en las más de 100 comunidades alrededor de estos lugares que existen, queremos que allá donde ustedes estén escuchando sepa claramente que hay una verdad, que hay un camino, que hay una luz y que hay una oportunidad que es Cristo Jesús a través de su verdad para que caminemos con Él y entonces podamos estar con Él por toda la eternidad. Mateo 16:4, ya el Señor Jesucristo hablaba de la generación de su tiempo como la generación mala y adúltera. Esta generación, dice la palabra del Señor en Mateo 16:4, demanda señal, pero no le será dada, sino la señal de Jonás, y dejólos y se fue. El Señor Jesús reconoció que en su tiempo ya había una generación mala. El fin del tiempo del Señor Jesucristo llegó en el año 70. En el año 70 esa generación fue una generación de perdición. En estos términos entonces, generación en el Antiguo Testamento, para poder entender de lo que habla acerca de una generación mala, está aplicada no solamente a la infidelidad moral, matrimonial, sino también tiene que ver con la infidelidad idolátrica, la infidelidad religiosa y espiritual de Israel. Eran los tiempos de apostasía, los tiempos más oscuros, y dice Jueces 2:10, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación, dice la palabra del Señor en Jueces 2:10, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. La palabra generación viene de la palabra rae y se define como una sucesión o serie de descendientes en línea recta. Un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas y que por haber recibido la influencia educativas, culturales, sociales semejantes, se comportan de manera similar en esa época. Generación viene del hebreo dor, que significa círculo. Se refiere a un grupo de personas o descendientes que nacen aproximadamente en ese mismo tiempo. Y hace referencia a la gente que posee una forma similar de ser, generalmente heredada de sus antecesores. Todas las costumbres, los usos y costumbres, todas las prácticas, toda la situación de vida y el estilo de vida que se vive en cierta época forma una generación. Forma una generación, y qué triste y lamentable que las Escrituras señalan a través del Señor Jesucristo precisamente que hay una generación adúltera y malvada. En la Biblia se refleja tanto la generación mala como también hay generación buenas acerca de los justos. La corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa, dice Proverbios, el capítulo 30. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, Proverbios 30:11. Pero hay 7 generaciones negativas en las Escrituras y vamos a enumerarlas en este momento. Estas 7 generaciones no solo se manifiestan a lo largo de la historia y las épocas, sino también se manifiestan en el tiempo del fin. Número 1, la palabra del Señor dice en Filipenses 2:15 que hay una generación torcida. Para que seáis irreprensibles, dice Filipenses 2:15, y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Se imaginan ustedes? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Noten ustedes que la generación es torcida, es perversa, pero el Señor también hace un llamado a que en medio de esta generación perversa y torcida podamos resplandecer como luminarias.
Y ese es el objetivo del mensaje también esta noche. No solamente mostrar cómo los índices delictivos, los índices de maldad, de violencia, los índices precisamente de la falta de amor y de enfriamiento han crecido enormemente, sino que también en medio de todo eso, el Señor tiene luminarias. El Señor llama a un grupo especial. La segunda generación del tiempo del fin es una generación reconocida como una generación perversa. Filipenses 2:15 habla acerca precisamente de esa generación. Sus características son faltas de fe y sus relaciones son ilícitas en su totalidad. También hay una tercera generación negativa en el tiempo del fin, que es una generación mala. En Lucas 11:29 habla acerca de esto. El Señor Jesús dijo, esta generación maligna sigue pidiendo que le muestren una señal. Hay una generación mala y las características de la generación mala tienen que ver con la incredulidad. Las personas que no creen y que no se atreven a confiar plenamente en Dios. No creen. Pero también hay una cuarta generación en el fin del tiempo del fin que menciona Lucas 3:7. Generación de víboras menciona. Esa generación decía a las multitudes que salía para ser bautizado de él. Y entonces, generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Las características de esta generación es que son religiosos, pero no son convertidos, pero no son convencidos, y hasta llevan a cabo los ritos, llevan a cabo todas las especificaciones de las formas de una religiosidad, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Y por último hay una generación más que menciona Marcos 9:19, la generación sin fe. Respondiéndole a Jesús dijo, Marcos 9:19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Esta es una generación cuyas características son cegadas del entendimiento y para ello nada es puro, todo es malo y todo está encauzado en una mentira. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, está también la sexta generación negativa en el tiempo del fin, que la encontramos en Marcos 8:38, generación adúltera. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, dijo el Señor en Marcos 8:38, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Las características de esta generación negativa que también se manifiestan en el tiempo del fin, indudablemente es una generación que seduce las almas inestables y que tiene un descontrol emocional, sentimental y espiritual, de tal manera que ya no sabe quién es y ha perdido su adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Esta generación es irrespetuosa. Esta generación es manifiesta de manos sucias, y lo menciona Santiago y también lo menciona Hebreos. Qué terrible situación en la que está viviendo este planeta, la que está viviendo el mundo, y todos estamos siendo testigos y nadie hace nada y nadie intenta traer nuevamente al Señor de vuelta a su corazón y a su hogar. Es importante comprender los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, queridos amigos y hermanos. La generación sin identidad espiritual. Estamos viviendo una generación que no conoce a Jehová. Jueces 2:10. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de él que él había hecho por Israel. Lo más triste de este mundo y de la vida es desconocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si usted y yo no tenemos una identidad, significa que somos una generación perdida.
Dios ha venido a través de su Hijo amado Cristo Jesús para darnos una identidad, para darnos una identificación. Y nos identificamos con su carácter y con sus mandamientos. Y nos identificamos en su día sábado, séptimo día. Pero si usted no quiere eso, si usted no desea alinearse con las recomendaciones y las invitaciones del Señor, entonces quedaremos como aquel mundo antidiluviano, cuyos pensamientos, dice la Biblia, eran de continuo al mal, y donde hacía todo lo que ellos creían, todo lo que ellos pensaban que era correcto, pensaban, creían que estaban haciendo bien. Amigos que nos escuchan, los radioescuchas y los que están por los medios electrónicos, la red del Face, Dios les bendiga, pero queremos animarles a través de este mensaje que nosotros busquemos nuestra identidad. Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si este mundo está de cabeza, si este planeta cada día está más perverso, está más contaminado, si este planeta está más confuso, debe haber claridad en los hijos de Dios. Debe haber completa claridad y transparencia. Nosotros debemos conocer los tiempos en los que el Señor nos ha dado la existencia. Nosotros no tenemos que vivir como las generaciones pasadas que fueron destruidas por el fuego, por el agua, y que fueron destruidas por la guerra, como Jerusalén en el año 70, destruida por desobediencia, como Sodoma y Gomorra destruida por el fuego, como los antidiluvianos destruidos por el diluvio. Tenemos que aprender la lección de que tenemos que ser obedientes a Dios y a su palabra y a sus mandamientos para no correr la misma suerte que corrieron las generaciones pasadas. Hoy el Señor nos deja su palabra como lo que sucedió para que alcance a los fines de los siglos y nos dé esperanza. No tenemos que pasar por todas esas cosas que dieron tristeza y dieron espanto y trajeron juicio y fuego y agua y destrucción. Nosotros, aunque el fin del mundo venga, tenemos que estar de parte de la justicia, de parte de Dios. Qué triste es ver, amigos y hermanos, que estamos llegando a tiempos como el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros tenemos que actuar con sabiduría, con humildad, con obediencia, para que no nos suceda lo mismo de aquellos que perecieron y quedaron perdidos por toda la eternidad. Hoy en día estamos viviendo precisamente los mismos tiempos de crisis y desobediencia de generaciones pasadas. Generaciones perdidas, pecadoras, adúlteras, olvidadas, incrédulas de los principios sagrados de la palabra de Dios y de la voluntad divina. Colombia, por ejemplo, en este momento está luchando y legalizando la nueva forma de casamiento. No sé si ustedes se han dado cuenta en los medios que ahora ya no se casan dos hombres, ya no se casan dos mujeres como hace algunos años se venía viendo. Ahora se casan tres hombres o se casan tres mujeres como sucedió en Brasil. De esto hablaremos el próximo sábado, allá en la congregación. Y a eso se le llama la trigesa, el matrimonio formado por tres hombres. Miren a los niveles que el planeta está llegando. La sexualidad religiosa, la promiscuidad cristiana, la pornografía cristiana, las cristotecas, los centros de entretenimiento pseudo paganos, pseudo cristianos y que le colocan aún así nombre de cristiano. Usted puede ver todo eso en páginas que hay en la web que dicen intercambio de pareja entre cristianos. Ya no es entre paganos, es entre cristianos. Es tan horrible escuchar y leer esas cosas, pero para el mundo es normal.
Estamos llegando a niveles, por si no se han dado cuenta, los que escuchan y los que ven, donde a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Qué triste. Estamos viviendo tiempos, amigos, y debemos despertar, que estamos como en los tiempos de los jueces, donde cada quien hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Qué triste. La depravación está llegando. La depravación babilónica está llegando a ser una constitución y se está defendiendo el pecado como bueno. No cabe duda que no nos queda mucho tiempo y esta tierra será destruida por fuego. Imagínense qué está pasando en varios países de este planeta. El adulterio empieza a autorizarse y ser de manera legal en varios países y uno de ellos es Alemania. Qué triste que los mandamientos de Dios, que los principios de verdad que fundaron esta tierra y que fueron establecidos como columnas y fundamentos de la Constitución Universal del Hombre, están siendo pisoteados. La palabra del Señor nos dice en Malaquías 2:14, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Quién se acuerda de ese mandamiento? Ahora vemos casamientos entre José y Ricardo. Ahora vemos casamientos entre María y Juana. Y eso está siendo normal, de tal manera que las instituciones, los gobiernos y las esferas de este mundo se están convirtiendo cada día más y más a la maldad. Estamos llegando al punto donde ya no va a ser fácil vivir aquí en la tierra. Y amigo que me escuchas, estimado hermano, no te acostumbres a vivir en el mal. Que no pase como algo normal que todo mundo hace lo mismo. Que no pase por tu mente y corazón que la ley de Dios es pasada, es anticuada y está obsoleta. Que no pase por tu mente y corazón que la Biblia es muy antigua, porque la Biblia es la palabra de Dios y es limpia. Y esta regirá a todo ser humano para llevarlo a la victoria, a la pureza, a la limpieza y a la santificación con la cual veremos al Señor. No tenemos que acostumbrarnos, no tenemos que vivir como vive el mundo pagano y secular. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo un así dice Jehová. Romanos nos dice claramente, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la contemplación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. No tenemos que conformarnos a lo que todo el mundo hace. Que porque todo el mundo roba, pues también hay que robar. Porque todo el mundo miente, pues también una mentirita ahí. Que porque todo el mundo traiciona, que porque todo el mundo tiene dos mujeres, porque todo el mundo traicionó a su marido. No, tenemos que vivir en santidad y paz, sin la cual nadie verá al Señor, dice el libro de Hebreos. Estados Unidos, la potencia mundial, aquella nación de la cual hablamos estos días, que fue fundada en libertad, ahora su libertad se ha transformado en un libertinaje. Los Estados Unidos, ellos confirman que para todos los países en el mundo, para construir una buena relación de poder, dice el gobierno de los Estados Unidos, todos los países deben practicar oficialmente los matrimonios homosexuales, el matrimonio gay. Miren lo que dice y lo voy a repetir. Los Estados Unidos, ellos confirman que para que todos los países en el mundo, para construir una buena relación de poder, estos países deben practicar oficialmente los matrimonios homosexuales. Hermanos, qué triste situación. Si eso pasa con los gobiernos y las instituciones que supuestamente están respaldadas por la ley de Dios, la están pisoteando.
Y precisamente cuando se pisotean la ley de Dios, entonces saben una cosa, profetizado está en evento de los últimos días, que viene la ruina nacional. Qué triste es ver también en otros países como Alemania y varios países más, donde el incesto ya no es castigado por la ley. Fíjense bien, el incesto, esa promiscuidad que abusa de niños, sobrinos, nietos, etcétera, ya no está siendo castigada por la ley, y eso pasa en Alemania y varios países en el mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Levíticos 18, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como hacen la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a donde yo os llevo, no andaréis en sus costumbres. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. El verso 7 nos dice, no descubrirás la desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre. Verso 8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera su desnudez, no descubrirás. ¿Cuánta promiscuidad hay? ¿Cuánto pecado hay? ¿Cuánta maldad hay? No en vano el Señor Jesucristo dijo, generación adúltera. Qué triste es que toda esta cuestión, toda esta situación se está viviendo en el planeta, y ahora las constituciones gubernamentales de los países están legalizando el incesto. Ejemplo, Alemania y otras naciones también. Hermanos, tenemos que darnos cuenta, el mundo en el que estamos viviendo, realmente es dramático, trágico, perverso, y va a su fin. Porque todo lo que no tiene orden, todo lo que no es guiado por la voluntad de Dios y sus mandamientos, eso se acaba. Eso es pasajero. Amigos y hermanos que nos escuchan, tenemos que ser respetuosos en el aspecto moral. La limpieza de corazón y de mente, la pureza, el Señor la busca en todo momento. Los mandamientos de Dios tienen que ser guardados. Hoy el pecado ha crecido tanto, que tenemos que evitar, y ya está escrito en Levíticos, precisamente Levíticos 18, que no se debe promiscuir entre parientes, no se deben casar entre familiares primarios, secundarios o de tercera. Porque hay tanto pecado y tanta degeneración que trae maldad y trae abominación a Jehová. El 30 de mayo del 2018, no tiene muchos meses, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump legalizó los tratamientos experimentales con pacientes desahuciados. Miren hasta dónde están llegando. La falta de respeto a la vida. La falta de respeto a las personas desamparadas y que están conectadas y que están enfermas. Ahora las están usando para experimentos, para hacer tratamientos experimentales. Qué tristes cosas están pasando, y el presidente de los Estados Unidos muestra, como todo documento y como todo decreto, lo muestra públicamente. Hay muchas cosas fuera de la legalidad de la palabra de Dios. Las ciudades más perversas del mundo son muchas, pero la ciudad de Miami se proclama como una ciudad libre para sexo público. Miami se declara para una ciudad como una ciudad libre para sexo público. Eso sería, dicen ellos, un mercado eso sería, la práctica podría ser en un mercado, en un estadio, en una playa o en una congregación. Es muy triste lo que estamos mencionando, pero esta es una verdad que tiene que ser dicha para que podamos comprender, queridos amigos, hermanos, radio escuchas, que tenemos que volver al Señor, tenemos que volver a su palabra, tenemos que volver a los mandamientos, porque Dios viene pronto y todo vendrá a juicio, cosa buena o cosa mala, Eclesiastés 12:14.
Otra de las cosas muy interesantes, otra de las situaciones y costumbres que ya se están haciendo muy oficiales en el mundo es como lo que sucede en Canadá en este momento. Canadá autoriza el bestialismo. Imagínense ustedes, el Tribunal Supremo del país en Canadá ha determinado que serán legales los actos sexuales con animales, siempre y cuando no haya un contacto directo. ¿Usted puede entender eso? No lo podemos entender. Solamente entendemos que Satanás nuevamente está sacando las abominaciones del pasado, las está poniendo en este tiempo, en el tiempo moderno. El bestialismo está siendo oficializado. Oficializado. Y ahora no solamente se dan los casamientos entre personas y animales, sino ahora también se da la intimidad y la relación, como si fuera una prostitución. Es increíble lo que estamos viendo en nuestro mundo a la luz del día. En otros países también es interesante destacar algo muy bajo y perverso. Suiza, por ejemplo, está autorizando en este momento la prostitución infantil. La prostitución infantil. Los medios y las esferas, aún las médicas y psiquiátricas, han desquiciado muchas mentes y han ofrecido nuevos puntos de vista en relación a que todas estas cosas ilegales y que la Biblia dice que son abominables, ellos lo toman como un estilo de vida. Ese no es ningún estilo de vida. Es una vida pervertida, es pecado y es abominación para Jehová nuestro Dios. Imagínense también en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y parte de Centroamérica, también sucede en México, la autorización de un templo satánico en Colombia, con un registro de tal manera que es oficial y es una asociación religiosa más reconocida y que está dentro del gremio del movimiento ecuménico. Hace unos días atrás fuimos testigos de lo que está sucediendo en los Estados Unidos en relación a la develación de un monumento a Satanás. Es terrible que antiguamente la nación Norteamérica, los norteamericanos, precisamente habían establecido que en todas las plazas principales de cada estado de la Unión Americana se establecieran los 10 mandamientos. Por mucho tiempo estuvieron allí, pero fue Oklahoma el primer estado quien quitó los 10 mandamientos para poner en el lugar de los 10 mandamientos, se puso el monumento de Satanás. Y aquí estaba yo viendo un video que no pueden escucharlo ustedes, pero precisamente hay manifestaciones y hay grupos de personas que están desquiciadas, satanizadas, y que están abogando por los derechos de la libertad para poder conmemorar y poder establecer el monumento del diablo en varias ciudades principales de los Estados Unidos. Y la nación y el gobierno está permitiendo todo esto. Eso nos indica, queridos, lo que dice Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y toda esa adoración viene para perdición. No nos queda más que apartarnos de ellos, porque entendemos que es el cumplimiento profético y que el fin sería diseñado de esa manera. Y el Señor quiere en este momento que nosotros estemos preparados, porque el fin en el que ya nos encontramos está a las puertas. Ya se adora legal y directamente a Satanás. Ya no hay un amparo, y si usted está hablando en contra de esa secta que está registrada en varios países, usted puede ser marginado, puede ser llevado a corte, puede ser multado. Estamos llegando a niveles donde entendemos claramente que el fin se acerca demasiado rápido, pero lo más maravilloso de todo esto, todo lo malo de lo que está pasando, todo esto malo que está pasando, Cristo viene pronto. Esa es la noticia más importante.
Vemos ciudades como Las Vegas, Orlando, Miami, que son las 3 ciudades más pecadoras de los Estados Unidos. Según una clasificación realizada a partir de los datos estadísticos, son las ciudades más perversas que hay. Lo mismo San Francisco, lo mismo Seattle también, y otras más como Los Ángeles y Nueva York. Ya no se sabe, pero todas las ciudades están contaminadas y por esa razón está profetizado que serán barridas. Que serán barridas. En otras líneas interesantes, es importante destacar el descontrol religioso que hay en el planeta. La desestabilización de una religión que ya no es de principios, que no es intelectual, que no es moral, sino solamente es sentimental y emocional. Los líderes religiosos han manejado la neurolingüística en relación a controlar a las masas a través de la masonería, a través precisamente del espiritismo moderno, de tal manera que hay congregaciones como las que hemos visto y las que presento yo ahora en este momento, donde los predicadores literalizan algunos textos de la Biblia y llevan a su gente a aplicarlo inmediatamente. Y les voy a dar un ejemplo. El Salmos 23, en una congregación se estaba enseñando por el pastor. Y el pastor les dijo lo siguiente: en lugares y delicados pastos me hará descansar. Y ese grupo de fanáticos, incluido su pastor, les dijo: allá en Sudáfrica, en este momento, todos ustedes van a salir y van a comer pasto. El césped que está fuera del templo lo van a comer, porque así me ha indicado Dios de que en este momento hagan eso. Eso representa. Y usted puede ver, aquí tengo las fotografías, acerca de cómo la congregación toda salió al jardín y empezó literalmente como animales a comer pasto, pasto y pasto, de tal manera que las personas empezaron a enloquecer, a vomitar, empezaron a ponerse en éxtasis. Y entonces el pastor les dice a ellos, se dan cuenta cómo Dios responde y envía su espíritu en los pastos verdes. Esto se aplica al hecho de lo que un predicador sudafricano hizo en su congregación. Hizo comer pasto directo a su gente para decir que estuvieran más cerca de Dios. Si comemos hierbas, dijo él, el pasto que está fuera de la congregación en el jardín, orgullosamente tendremos el poder de Dios. Sin él no tendremos nada. La gente fue a dar al hospital. La gente tuvo que ser limpiada de su estómago y mucha gente, algunos de ellos llegaron al psiquiátrico. Así está el mundo religioso, como algunos grupos que les piden que se suiciden, como los grupos promiscuos también en Colombia, que el mismo predicador tenía relaciones ilícitas en pleno culto aledaño de la congregación para que recibieran el espíritu las mujeres. Es espantoso, es terrible lo que está sucediendo. Si comemos hierba, seremos orgullosamente más poderosos como Dios. En los Estados Unidos, otro de los desquicios religiosos que hay, el pastor Tim Christens, de una iglesia luterana en Montana, Estados Unidos, realizó el culto más corto del mundo. No sé si ustedes han oído hablar del culto más corto del mundo. ¿Saben cuánto duró ese culto? 1 minuto. 1 minuto. ¿Por qué duró 1 minuto? Es muy interesante. El pastor Tim Christen, luterano, entró al culto, al servicio, y le dijo a su congregación: solamente voy a predicar 1 minuto, porque me da 1 minuto para llegar al estadio, porque hoy juega mi equipo. Entonces, por favor, y los fieles, ¿saben qué hacían la congregación? Se reían, hay un video de eso. Se reían. No tengo aquí el video a la mano. Pero la congregación aplaudió. En vez de preocuparse por quién lo está dirigiendo, qué tiene en la cabeza, qué tiene en su corazón, aplaudieron, se rieron y vieron que el predicador predicó 1 minuto, salió y se fue al estadio a ver
su partido favorito a su equipo favorito. ¡Qué espantosas cosas están pasando! Miren cómo anda la religión. Es espiritualista, es espiritista todo esto. ¿Cuánta gente cae en la idolatría? Adora a los pastores y los tiene como dioses y les consulta y les pregunta todo. Y por eso mucha gente está engañada porque sigue a hombres, no sigue a Dios. Si las religiones actuales han crecido envenenadas y están distraídas y están confundidas, es porque quienes las gobiernan, quienes las dirigen, están contaminados. Yo quisiera decirles algo muy importante, con mucho respeto a todos los fieles de diversas congregaciones y organizaciones religiosas. Si usted tiene una Biblia, guíese por ella. Si usted conoce la profecía o quiere saber más de profecía, escuche esta radiodifusora porque aquí se está predicando la profecía. Si usted quiere ser salvo, busque a Cristo. No busque a los hombres, por favor. No busque a los pastores. Los pastores somos seres humanos. Los pastores podemos equivocarnos. Dios nos libre de no predicar la verdad y de no vivir a la altura de lo que el Señor nos da. Pero hay una gran contaminación en el mundo religioso y en el liderazgo religioso, de tal manera que hay promiscuidad, que hay frialdad, que hay indiferencia y ya no se enseña la verdad. Ahora el profeta que se acerca solamente a Dios y se aparta del mal le dijo a todo el pueblo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es importante que nosotros consideremos esto. Allá en tu hogar, no importa, en la montaña donde te encuentras, en la soledad de tu vida, busca a Dios. Es muy fácil que lo encuentres cuando abras tu corazón y abras la Santa Biblia. Dios nos ama, Dios les ama y no quiere que nadie sea engañado. No quiere que nadie prostituya la verdad. No quiere que nadie falsifique el camino, la verdad y la vida. Es el tiempo de volver a Dios. Vuelva a Él y despierte a una vida nueva en Cristo Jesús y a una vida eterna, por cierto. Imagínense ustedes cuántas cosas están mal en el aspecto emocional de muchas personas, como esta mujer llamada Blondie Burnett, 38 años. Esta mujer tiene la ambición de convertirse en una muñeca Barbie. Fíjense bien, en una muñeca Barbie. Pero no solo físicamente, porque se está haciendo 1000 operaciones en su cuerpo, sino que también quiere que su cerebro sea como una muñeca. Y sus seguidores o las personas que están alrededor de ella están haciendo fiesta por todo lo que ella quiere hacer y la están aplaudiendo y la están ayudando. ¡Qué terrible noticia! Esta mujer de 38 años que quiere ser una Barbie, no solamente físicamente, sino cerebralmente, lo loco de esta noticia es saber que a Bennett le sometió a un sofisticado tratamiento de bronceado con aerosol, rellenarse los labios con Botox, aumentarse los senos quirúrgicamente. La mujer recurrió además a sesiones de hipnoterapia con la esperanza de reducir su coeficiente intelectual, pareciendo tonta como cualquier muñeca. Es espantoso y terrible lo que está pasando. La mujer asistió a terapias para entontecerse, para enloquecerse y para que su cerebro quede vacío. ¿Saben qué dice ella? Porque la entrevistan. Cada día voy creciendo en esto porque ya se me olvidan las cosas, dice ella. Ya se me olvidan las cosas. Ya me equivoco más seguido. Indudablemente Satanás está trabajando atrás de todo esto. Y amigos y hermanos, qué terrible vive este planeta. Primero de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gálatas 5:19 nos dice: porque manifiestas son las obras de la carne, que más bien son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Es tan importante que tengamos los frutos del Espíritu, hermanos, amigos que nos escuchan. Que tengamos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es tan importante que en medio de todos estos dones del Espíritu son los 10 mandamientos. Precisamente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es importante que nosotros podamos entender que hay varias cosas fundamentales que tenemos que tener a nuestra mano. Hay 5 cosas. Número 1, la salvación de Dios. Número 2, saber alabar a Dios y adorarle a Él. Número 3, tener fidelidad, porque esto es muy importante lo que el cielo pide. Número 4, hacer ferviente oración. Y número 5, pedir el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos todo esto, indudablemente el Señor nos va a sacar de esta generación adúltera y perversa. Esta generación que está llegando a su fin y será destruida por fuego. Pero en medio de esta generación, el Señor tiene un pueblo especial. Amén. El Señor tiene un grupo especial. Y lo dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Con el resto de su simiente de ella. ¿Quién es el resto? Hay un remanente que no se mezcla, que no se contamina, que no rebaja las normas. Hay un remanente que Dios tiene que no rebaja la verdad. Hay un remanente que mantiene los mandamientos de Dios en alto y mantiene el sello del Dios vivo que es el Santo Sábado. Así también dice Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amigo y hermano que me escuchas, no tenemos que ir con la corriente mundanal. No tenemos que compartir con los malos de la tierra toda la depravación y la suciedad y la abominación. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que salir de los usos y costumbres del pasado, de las culturas paganas que nos han dejado un legado de desobediencia y de maldad, de ateísmo y de promiscuidad. Hoy el Señor nos llama para ser diferentes, para ser fieles, para ser limpios y para ser puros. Dios tiene un remanente. Dios tiene un pueblo que le representa. Y estas son las características. Romanos 11:5 dice que ha quedado un remanente. ¿Y cuáles son sus características? Número 1, el remanente que Dios tiene aquí en la tierra, al cual tú y yo estamos siendo invitados. Número 1, comparte la gracia de Dios. Comparte el amor de Cristo. Expresa el plan de salvación y predica la segunda venida. Número 2, el remanente que Dios tiene aquí en la tierra, que estará que será una luminaria en las tinieblas. Proclama el mensaje de los 3 ángeles de los que hablamos en estos días pasados. Proclama un mensaje de esperanza, de compromiso y de identidad con Dios. Mensaje de los 3 ángeles. Otra característica del pueblo que Dios tiene en medio de estas tinieblas, anuncia el retorno de Cristo Jesús. Otra característica de este remanente y de este pueblo que Dios tendrá en los últimos días para hacer luces en las tinieblas, es fiel a la palabra escrita y viva. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Otra característica acerca de este pueblo especial, que es un residuo, un remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, guarda la ley y cree en el don profético. Cree en el don profético, que los testimonios del espíritu de profecía son palabra de Dios también. Es un pueblo especial que vive bajo un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, dice Isaías 8:20, es porque no les ha amanecido. Y otra de las características que también se mencionan de este pueblo remanente donde usted y yo estamos invitados, es que invita a otras ovejas a salir de Babilonia.
Babilonia es toda la perversidad y depravación y promiscuidad y engaño y confusión religiosa, económica, política, pagana, secular, idolátrica. Todo eso es Babilonia. El Señor nos dice: salid de ella, pueblo mío. Y entonces el Señor nos recibe para representar, para que seamos sus representantes e iluminemos la tierra con su gloria. Apocalipsis 18. Y número 7, otra característica de este grupo especial es que siguen a Jesús por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son, dice Apocalipsis 14:4, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Este es el pueblo remanente. Así como hay una generación adúltera y perversa, la última generación destructiva en el mundo, también hay un pueblo remanente puro y santo que Dios tiene para revelar su verdad y para que tú y yo nos unamos a Cristo a través de Él. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Dice Apocalipsis 20:26. Dichoso y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Qué maravilloso! ¿Saben una cosa? Maranata, Cristo viene. Indudablemente, a pesar de que todo esté oscuro, todo esté confundido, todo esté contaminado, hay un grupo especial que Dios ha dejado para que el mundo pueda llenarse de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y este es el pueblo adventista de la verdad presente, quienes guardan los mandamientos de Dios, guardamos el Santo Sábado, tenemos el testimonio de Jesucristo, proclamamos la segunda venida, tenemos la justificación por la fe, estudiamos acerca del santuario, predicamos el mensaje de los 3 ángeles, tenemos el santuario celestial, guardamos los 10 mandamientos y no aceptamos el espiritismo y no aceptamos la inmortalidad del alma, que es pagana y que es destructiva y que destruye a todas las culturas. Esta noche yo les invito a todos los radioescuchas y a los que nos ven por las redes a que volvamos al Señor y que seamos parte de su pueblo especial, que aunque sea poco y oscuro y esparcido, estará unido a su verdad y estará unido a su venida. Cristo viene pronto y desea que tú y yo nos enlistemos desde hoy en sus filas y cuando Cristo venga, entonces vayamos con Él por toda la eternidad. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Dios les bendiga esta noche. Quiero invitarles a que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos saque de las tinieblas, que nos saque de la contaminación, que nos saque de la confusión, que nos saque del engaño y nos coloque en la plataforma de la verdad eterna en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestros rostros para hacer la oración. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos grandemente, Señor, porque a pesar de que estamos viviendo en la generación más perversa de la historia, la generación adúltera y maligna, incrédula y traicionera, nos has dejado un legado para ser parte del remanente del tiempo del fin. Nos has dejado para que levantemos los 10 mandamientos, para que restauremos el sábado como día especial, como tu día y tu sello, para que no recibamos la marca de la bestia, para que no nos contaminemos y enseñemos a todas las tribus, lenguas y pueblos que Cristo se manifiesta a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo, para enseñar verdad, amar, redimir y salvar por la eternidad. Que tus hijos que han escuchado anoten esto en sus corazones y lo expongan ante tu altar esta noche y entonces te manifiestes poderosamente, amado Padre, y pueda haber salvación y vida eterna en todos los que escucharon tu palabra. Apártanos del mal, perdona nuestros males, danos humildad, sabiduría, danos fidelidad y lealtad y que nada ni nadie nos quite el camino que nos llevará a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a tus hijos, Señor, donde quiera que se encuentren y sé con ellos esta noche y protégelos y dales descanso y paz. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.
Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Y mañana creo que continuamos, ¿verdad? Mañana continuamos y esperamos buenas noches. Dios les bendiga, hermana Zabaleta. Y deseamos de corazón, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, que se puedan comunicar a través de este medio, Frecuencia Popular, a través de Joel, nuestro hermano Joel y Erwin, que son los jóvenes que están al frente de este proyecto tan hermoso que es la palabra de Dios, la verdad presente. Que Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Tenemos que irnos a la otra congregación rápidamente. Dios les bendiga a todos. ¿Música? Sí, ya salió. Hoy día va la familia Juárez. Todos van en el carro, pastor, van ahí un grupo.